Buenas noches, estamos en Contralínea Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy hablaremos del fracking, de lo que está ocurriendo con la extracción de hidrocarburos en algunos estados del país y de la transparencia o poca transparencia que ha habido sobre el tema. Para hablar de ello está con nosotros Manuel Llano, maestro en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y autor del portal Cartocrítica, Investigación, Mapas y Drones para la Sociedad Civil. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. También nos acompaña Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Ambos son integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking, no fracking. Y pues bueno, para comenzar con nuestra charla, me gustaría que nos comentaran, Francisco, ¿qué es el fracking? Se ha hablado a través de algunas empresas dedicadas a este procedimiento, que es una técnica que genera un gas natural más barato, que es armonioso con el medio ambiente y que además hay un ahorro bastante significativo para las personas, ¿no? ¿Es real? Bueno, el fracking o fractura hidráulica no es una técnica nueva. Ya, digamos, para manejar una definición muy escueta de lo que representa el fracking, es solamente un método para extraer hidrocarburos a partir de la inyección a presión en un pozo de un fluido. Es la definición más básica de fracking. Y pues esta técnica se ha aplicado, pues, digamos, por la industria de los hidrocarburos desde hace ya por lo menos algunas décadas, posiblemente 5 o 6 décadas atrás. Lo que es nuevo, y por lo menos eso se ha desarrollado pues mucho en Estados Unidos en la última década, particularmente de 2005 para acá, es el uso de esta técnica para extracción de hidrocarburos, no solamente gas natural, sino también petróleo, aceites, distintos hidrocarburos de yacimientos que le llaman de lutitas. Las lutitas, a diferencia de otros yacimientos, digamos, que se encuentran, voy a hacer hacer una generalización que me dirán algunos ingenieros petroleros que es una barbaridad, pero digamos, lo que le llaman yacimientos convencionales son aquellos donde los hidrocarburos, el petróleo y el gas se encuentran prácticamente disueltos en arenas de alta permeabilidad. Solamente tienen un techo que impide que estos hidrocarburos asciendan a la superficie, y lo que se hace es se perfora a través de un pozo, algunos cientos de metros de profundidad, se rompe este techo para que la misma presión de los hidrocarburos haga que pues, estos salgan a la superficie y puedan ser explotados, aprovechados. Pues aquí lo que sucede es nos vamos un poquito más profundo, de 3 a 5 kilómetros, a encontrar una capa que se llama, la roca madre, que puede ser una capa de lutitas, pizarras o esquistos. Estas rocas son porosas, son muy duras, son porosas, y en esas pequeñas porosidades se encuentran atrapados los hidrocarburos. Para sacarlos de esta roca, lo que se requiere es precisamente hacer una perforación, una perforación vertical que alcanza esta profundidad de 3 a 5 kilómetros. Una vez llegando ahí, estos son los nuevos desarrollos recientes, los desarrollos tecnológicos que permiten pues perforar en horizontal. No solamente, lo hemos visto muchos diagramas en medios de comunicación, que el diagrama parece una L, ¿no? Aquí está la superficie, aquí está el pozo, se perfora en esta dirección y luego hacia la dirección lateral, pues. Pero si lo vemos realmente en un campo, pues en la realidad, pues en 3 dimensiones, esta perforación se puede dar en 16 direcciones distintas, a partir de este centro, que es el pozo vertical, pues. Una vez que se hacen estas perforaciones, se inyecta un fluido a presión. Típicamente se utiliza muchísima agua, 9 a 29 millones de litros de agua, mezclados con entre 650 y 900 sustancias químicas. Y esta inyección pues lo que hace es fracturar toda la roca y liberar el petróleo y gas que asciende a la superficie, y ahí puede ser aprovechados. Yo creo que esa es una definición mínima del fenómeno que se ha propagado por Estados Unidos y que pues apenas viene entrando a México, aunque pues acá mi colega pues tiene información sobre, pues digamos, que esto ya tiene rato que se está practicando. Justo sobre la información que obtuvo
Manuel Llano a través de la Ley de Transparencia es nuestra primera cápsula y los invito a escuchar. En México ya existen más de 900 pozos de fractura hidráulica o fracking, revela el investigador Manuel Llano, maestro en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y autor del portal Cartocrítica, investigación, mapas y drones para la sociedad civil. De acuerdo con la respuesta de Pemex Exploración y Producción a la solicitud de información hecha por el geoestadista a Pemex, Veracruz ocupa el primer sitio en ubicación de pozos donde se ha aplicado la técnica de fracking con 349. Le siguen Puebla con 233, Nuevo León con 182, Tamaulipas con 100, Coahuila con 47 y Tabasco con 13. La lista especifica que en Veracruz los municipios donde se ha llevado a cabo este tipo de actividad son Agua Dulce, Álamo, Temapache, Alvarado, Castillo de Teayo, Chicontepec, Coatzintla, Cosamaloapan, Espinal, Ignacio de la Llave, Ixtamatihuacán, Juan Rodríguez Clara, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tepetzintla, Tierra Blanca, Tihuatlán y Tlalixcoyan. En Puebla hay 121 pozos en el municipio de Francisco Z. Mena, 14 en Pantepec y 98 en Venustiano Carranza. En Nuevo León, los municipios con registro de fracking son Anáhuac, China, Dr. Cross, General Bravo y Melchor Ocampo. Tamaulipas registra esta actividad en Camargo, Cruillas, Méndez, Mier, Reynosa, Río Bravo y San Fernando. Los 47 pozos de fracking en Coahuila se encuentran en los municipios de Guerrero e Hidalgo, en tanto que el municipio de Tabasco en el que ya se han realizado trabajos de fractura hidráulica es Huimanguillo. Sin embargo, los datos entregados por Pemex no coinciden con los del documento de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, denominado Proyecto Aceite Terciario del Golfo, Primera Revisión y Recomendaciones, dice el investigador Llano, en donde se menciona específicamente que 1.323 pozos han sido fracturados tan solo en este activo y hasta 2010, es decir, 1.323 pozos con fracking tan solo en el Paleocanal de Chicontepec, ubicado en los estados de Veracruz y norte de Puebla, faltando el resto de las regiones donde de facto sabemos que ha habido fracking. Interesantes los números que arroja la investigación de Manuel Llano. Son más de 900 pozos que ya hay con fractura hidráulica o fracking. En México, Veracruz en primer lugar con más de 300 pozos. ¿Nos podrías detallar cómo obtuviste esta información y qué tan fácil o difícil fue acceder a ella? Pues mira, en realidad esta información ha sido lento y complejo el obtenerla. No, ha sido derivado de solicitudes de información, pero el problema es las distintas respuestas que obtenemos en cada momento según la solicitud que se haga. Entonces, mientras unas solicitudes de información nos arrojan un número, en un informe nacional de Pemex tenemos otro dato, y si volvemos a hacer otra solicitud a Pemex Exploración y Producción o a la Comisión Nacional de Hidrocarburos o a la Secretaría de Energía, en cada caso nos dan números distintos. Esto pues no nos permite establecer un número exacto. Bueno, yo estoy citando lo que está aquí en la cápsula y lo que está en la página. Y finalmente, toma los datos de una sola solicitud y muestra la diferencia que hay con respecto a los otros datos. Pero pues esto ha sido un proceso, porque
Mientras el informe, un informe nada más de Chicontepec nos habla de 1.300, alrededor de 1.300 pozos perforados con fractura hidráulica, otra solicitud nos habla de 932, etc. Entonces voy coleccionando estos datos, georreferenciándolos, lo cual es también un problema porque la información no está disponible de manera pública, la ubicación precisa de cada uno de estos pozos. Entonces, bueno, es todo este ir y venir con números lo que finalmente nos permite decir y asegurar que al menos con datos oficiales existe la fractura hidráulica desde el 2003 en México, por lo menos. Ahora, como bien decía Francisco, la fractura hidráulica no es exclusivamente de lutitas o para gas shale o demás. Se puede utilizar también en yacimientos convencionales. Dentro de este número de los 900, de un poco más de 900 pozos, sin duda hay algunos de estos que son de yacimientos convencionales y otros de no convencionales. El problema nuevamente es la opacidad, porque mientras no tengamos la información clara y contundente del tipo de técnica, la fecha de la perforación y demás, lo único en lo que estamos hasta ahora es decir, bueno, es todo este volumen de pozos. ¿Cuál es cuál? Estamos ahorita apenas trabajando en ello. Déjame comentarte, Manuel, Francisco, hace algunas semanas estuvimos en la comunidad de Emiliano Zapata en Papantla, Veracruz, presenciando un encuentro justamente relacionado con el tema del fracking. Y es a raíz de que sale a la luz esta información que la gente se entera que en el municipio hay pozos con fractura hidráulica, ¿no? Es decir, nunca hubo una consulta, nunca hubo información al respecto y desafortunadamente constatamos que son comunidades que ya se han visto afectadas porque son comunidades en donde hay pozos de extracción de petróleo y bueno, vemos que hay derrames, vemos que hay contaminación, vemos que pues nunca ha llegado una autoridad a decirles qué es lo que va a pasar con su entorno, con su medio ambiente y qué es lo que viene, ¿no? Con todo esto. A mí me gustaría que nos comentaran, ambos han estado haciendo también investigación de campo, qué es lo que les dice la gente, cuál es la situación que encuentran con los derechos humanos, con los derechos indígenas, que vemos que estas poblaciones son principalmente indígenas y que no son informadas, ¿no? Pues continuando con la línea de la opacidad, de la falta de transparencia, no solo se limita a que si la solicitud de información la responden correctamente o no, sino precisamente a lo que tú estás haciendo mención. Es decir, si bien, ahora lo sabemos, la fractura hidráulica se ha practicado y pues ya durante más de 10 años, y ahí están los datos y ahí están los informes, lo que adicionalmente no ha ocurrido es la consulta o la información a los dueños del territorio y a la gente que puede ser afectada. Entonces, donde evidentemente la gente que vive ahí alrededor ha visto pasar los camiones, ha visto pasar cómo se construye, cómo se perfora, cómo se contamina el agua, nadie les ha informado y mucho menos consultado sobre este tipo de prácticas en sus tierras. Y ahí empezamos con toda una serie de violaciones de derechos. Francisco, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Pues bueno, ha variado mucho la situación. Lo que sucede, por ejemplo, en Papantla, donde pues, Manuel pudo corroborar que hay más de 172 pozos en un solo municipio, y una situación similar en Coatzintla, en Francisco Zetamena, Pantepec, Venustiano Carranza, que están del lado de Puebla. Pero bueno, toda esta región del Totonacapan, que es precisamente, como mencionaron, una zona indígena, es muy distinto lo que hemos podido ver ahí, donde ya hay una zona afectada, de lo que hemos visto en otros territorios como la Huasteca Hidalguense, la Veracruzana, que algunas partes están afectadas como Chicontepec, otras no tanto, como la Huasteca Potosina también, por ejemplo. Sin embargo, en aquellos lugares donde no han sido afectados todavía, no ha habido una sola comunidad que hayamos visitado, y ya van bastantes, donde no nos hayan dicho que se ha metido ingenieros a hacer actividades de exploración sin consultar a la comunidad, pues. Y esto, por lo menos en los casos menos afectados. No lo que está sucediendo, por ejemplo, en un municipio como Papantla, donde la afectación ya es profunda, ya viene de décadas atrás. O sea, esto hay que señalarlo. Ahora sí que
no porque no sean actividades de fractura hidráulica no se presentan afectaciones. Justo ahí en Emiliano Zapata, donde se desarrolló el encuentro, pues hemos visto pues derrames. Hemos constatado la presencia de problemas con ordeña gasoductos, con también derrames en los mismos, mal cierre de pozos, daños a la salud, que la misma gente constata presencia de salpullido, presencia de ciertos malestares gástricos, también dolores de cabeza, pues, y pues en ese caso extremo, la presencia de 3 torres de venteo que están encendidas día y noche, 24 horas al día, arrojando pues gas, lo prenden desde la base para que no se vaya el metano a la atmósfera, pero pues al final de cuentas la población está preocupada por su seguridad, porque pues el ruido el ruido equivalente a una turbina de avión, y pues y aparte ilumina completamente la noche. Eso lo pudimos constatar cuando estuvimos ahí. Pero una cosa muy grave y relacionada a lo que mencionaba Manuel es que tanto Pemex como las empresas privadas que con el régimen anterior a la reforma energética, o sea el régimen generado en la reforma de 2008, podían ser contratadas por Pemex para realizar actividades, se realizaban unos programas que le llaman PACMAS. Los PACMAS son programas, ¿cómo se llaman? Para el desarrollo comunitario, ¿no? Programas para el desarrollo comunitario. Bueno, en estos PACMAS lo que se hacía era remodelar escuelas, remodelar carreteras, alumbrado, y ocurría un fenómeno bastante interesante, que cada vez que se hacía una escuela, pues llegaba ya sea Pemex o la empresa privada a levantar una encuesta, ¿no? Y decía a la gente, pues ¿opina usted que las instalaciones va a ayudar a la educación de sus hijos? Sí, por supuesto. ¿Cree que están mejor de como estaban antes? Sí, claro que sí. ¿Cree que en el desarrollo profesional de ellos eventualmente esto va a ser muy benéfico? Sí, claro que sí. Total, ¿están mejores las canchas deportivas? Sí, por supuesto. Una batería de preguntas donde la respuesta es evidentemente sí. Y la última pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que Pemex, Oleorrey, Halliburton, Schlumberger, sea cual sea la empresa que está realizando este trabajo, continúe realizando actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en su territorio? Y la gente viene con una inercia contestando el cuadrito de sí, llega hasta abajo y le pone sí. Se levantan estas encuestas y ahí tiene uno la consulta, pues. Francisco, Manuel, vamos a un primer corte y regresamos para seguir hablando de el fracking en México. Consultas que parecen amañadas para que las poblaciones accedan a la perforación de pozos o al fracking. De acuerdo con el artículo 169 de la OIT, el gobierno mexicano está obligado a consultar y a informar previamente a las poblaciones de los proyectos que se van a llevar a cabo en sus comunidades. ¿Nos podrías detallar esta información, Francisco? Bueno, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece todo un rango de derechos para las poblaciones indígenas del mundo. Pues cuando México firma y ratifica este tratado, pues pasan a ser parte del cuerpo normativo del Estado mexicano, ¿no? Sobre todo actualmente, que desde 2011 se reformó el artículo 1 de la Constitución. Estas normas que están establecidas en tratados internacionales hoy en día ya tienen rango constitucional, pues. Entonces son la norma suprema que rige este país. Pero ahora bien, el derecho a la consulta se deriva de otros derechos establecidos en ese convenio, que es el derecho a la autodeterminación y el derecho pues a la cultura y pues a la identidad de los mismos pueblos indígenas. Precisamente porque tienen estos derechos es que el Estado, antes de tomar una decisión, y puede ser una decisión de un proyecto de infraestructura, puede ser una decisión de un cambio en la ley, en fin, todas las decisiones que afecten precisamente estos elementos que dan vida pues a un pueblo indígena, tiene siempre que consultarlos a los pueblos para que ellos tomen una decisión al respecto. Pues desgraciadamente el convenio de la OIT, y en esto pusieron mucha atención los estados, no es vinculante, excepto, bueno, cuando se hace una consulta, esta consulta no es vinculante, excepto en casos de desplazamiento forzado. Y eso, pues con ese tema han jugado mucho aquí en el legislativo mexicano, porque pues sin problema alguno, cuando pasó la reforma energética de 2013 y sobre todo cuando quedó plasmada en las leyes secundarias de la ley de hidrocarburos, por ejemplo en 2014,
se aseguraron de que quedara ahí plasmado el derecho a la consulta. ¿Por qué? Pues precisamente porque el hecho de que el Estado mexicano, a pesar de que es ley suprema de la nación, casi nunca consulta a las poblaciones indígenas y equiparables cada vez que quiere empujar un megaproyecto, esto le ha generado una cantidad de problemas jurídicos al Estado mexicano. Para precisamente evitarse esos problemas jurídicos, dejaron plasmado en la ley de hidrocarburos el derecho a la consulta, pero le quitaron ese derecho todo el fondo, todos los dientes, pues. En un momento dado, ahorita, por ejemplo, quien está encargado, según la ley de hidrocarburos, de realizar la consulta es la Secretaría de Energía, que la Secretaría de Energía es juez y parte en estas discusiones. La Secretaría de Energía no solo entrega los permisos para que se realicen las actividades de hidrocarburos, sino también depende de la extracción de hidrocarburos para sus proyectos de generación de electricidad. Entonces, ¿cómo pones esta dependencia como encargada de realizar el proceso de consulta? Pues, entonces, por otra parte, al momento que se consulta, el 99% de la población indígena en cuestión, que en este caso estamos hablando de territorios otomís, nahuas, tepehuas, tenec o totonacos, si dice el 98% de la población que no lo quiere, no pasa nada, el proyecto sigue adelante, ya se cumplió con ese requisito de consultar a la población. Claro, y ahora con la reforma que hubo energética, se habla de que la actividad es una actividad prioritaria, tengo entendido. El uso de suelos, se determina que la generación la producción de energía, energéticos, hidrocarburos es prioritaria, es de interés nacional y por lo tanto las tierras están sujetas a ocupación temporal. Esto puede ser gravísimo, no para 1 ni 2 personas, sino para poco más de 4,5 millones de personas en el país. Es decir, el 4% de la población del país puede verse afectada precisamente por esta figura de ocupación temporal, sus tierras. Y hay alrededor de 2.500 ejidos y comunidades que ven en este momento comprometidas la totalidad o parte de sus ejidos o comunidades, 2.500 ejidos, núcleos agrarios, potencialmente afectados y que son sujetos a esta figura de ocupación temporal. Seguramente nos puedes ayudar a complementar un poco más en qué más particularidades tiene este esquema. Es tal cual como lo mencionas, Manuel, o sea, como ocupación temporal y servidumbre legal. Son las dos figuras a través de las cuales acceden a propiedad ajena, pues, porque la tierra pues es de quienes ya están ahí, o sea, propietarios privados, ejidatarios, comuneros. Entonces, como precisamente en un momento dado dices, pues esta mesa es mi parcela, pues mi terreno, y yo quiero poner un pozo acá, y de repente la ley dice, pues es que tu actividad es de utilidad pública, es preferente por encima de cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, sirve el interés social y es de orden público. Entonces, ¿cómo se defiende una persona que dice, pues esta es mi propiedad, no? Y dice, no, o sea, por todas estas características, la ley le permite en un momento dado colarse ahí. Y pues la estrategia es negociar, o sea, digamos, la forma de hacerlo es primero negociar con el dueño de la tierra, sea la asamblea ejidal o sea un particular o comunal, pues, negocia, y si no llegan a un acuerdo, pues entonces va con un juez agrario y el juez le da la razón, porque pues la ley indica que le tiene que dar la razón, y ya accede al territorio. ¿Y quiénes son los que están haciendo estos trabajos de fracking, de fractura hidráulica en México? Vamos a escucharlo en nuestra segunda cápsula. Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, comenta. Se ubica en el año de 1992, con las reformas que hizo al artículo 27 el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que prácticamente abre las puertas a esto que hoy denominamos proyectos de muerte, porque a toda la actividad minera y la extracción de hidrocarburos, hidroeléctricas, las ubica prácticamente como energías limpias, y los candados que aún les quedaba en la Constitución para hacer el despojo a los
pueblos y a las comunidades indígenas la van a concretar el año 2014 con la complicidad de todos los partidos políticos, y se da esta reforma que abre totalmente la puerta para el despojo de los bienes naturales y comunes de los pueblos, de las comunidades y de la biosfera. Me refiero a que todo el mundo señala que los más dañados serían los hombres y las comunidades, pero se les olvida decir que también salen lastimados la vida vegetal y animal, la gran biodiversidad que se contempla en la biosfera. Y entonces, el gobierno actual a la energía hidroeléctrica, a la termoeléctrica, al fracking y a las eólicas las decreta como energías limpias, ¿no? Las declara de interés público, aunque sea una cuestión privada, y las declara actividades prioritarias. Luego entonces, estos tres elementos que dije configuran ya el despojo total de los territorios a los seres vivos que habitamos en esta tierra. Para que tengan una idea, en el caso de el fracking, en lo que es todo lo que le llaman la cuenca de Burgos y una parte de Tabasco, se habla de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas que van a ser despojadas a las comunidades para la práctica del fracking. Según el listado entregado al geoestadista Manuel Llano, las empresas que han instrumentado la técnica del fracking en México son Halliburton, Dowell Schulenberg de México y PJ Service Company mexicana. La estadounidense Halliburton Company ofrece servicios y productos para la industria de la energía relacionada con la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural. El segmento de perforación y evaluación proporciona soluciones de campo y el depósito de modelado, de perforación, evaluación y colocación de pozos que permiten a los clientes modelar, medir y optimizar sus actividades de construcción, indica Forbes en su lista de empresas más importantes del mundo. La misma publicación, en su edición México, publicó en julio de 2014 que Schulenberg espera un crecimiento robusto de sus negocios en el país, donde planea incursionar en áreas con hidrocarburos no convencionales y profundizar su actividad en aguas profundas, aprovechando las ventajas de una reciente reforma energética. Su información institucional menciona que es la primera empresa de pozos en el mundo con orígenes en la región de Alsacia, en la frontera franco-alemana. De acuerdo con la revista Fortune, PJ Service Company es uno de los principales proveedores de servicios de la presión de bombeo utilizados para proteger la formación de aceite, pozo y la cañería de la cubierta durante la finalización de perforación. La compañía también aumenta la producción de los pozos existentes. PJ Services estimula la producción a través de la acidificación, tubería flexible, fracturamiento y control de arena. Empresas transnacionales y petróleos mexicanos llevando a cabo la técnica del fracking o fractura hidráulica a través de 900 pozos en 6 estados del país principalmente. Manuel, nos estabas comentando antes de entrar al programa sobre la opacidad que hay también con respecto a las manifestaciones de impacto ambiental. ¿Nos podrías detallar
Es correcto. Si bien no teníamos la claridad, bueno, pensábamos en algún momento que eran pocos los pozos hasta que nos dimos cuenta que el volumen era mayor de unos poquitos, como por ahí quería parecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y a la par de encontrar que era un montón más, casi poco más de alrededor de 1000 pozos, y lo que encontramos también es que no había manifestaciones de impacto ambiental. Esto lo encontramos haciendo solicitudes de información expresamente sobre pozos con fractura hidráulica, manifestaciones de impacto ambiental, y la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente fue que no había ninguna. Y estamos ahorita en proceso de volver a solicitar bueno, qué manifestaciones de impacto ambiental existen, ligadas ya nombre pozo por pozo, o sea, de manera puntual. Pero bueno, quizá la sorpresa va a ser parecida. Lo mismo ha pasado con los permisos y aprovechamientos de agua y los permisos de descarga de aguas residuales, haciendo búsquedas en el Registro Público de Derechos de Agua de la Conagua, donde tendrían que estar ahí registrados, tanto se ocupan entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo, y esa agua tiene que salir de un aprovechamiento donde está especificado el titular y el tipo de uso. No aparecen estos registros, tampoco aparecen los pozos de inyección con las descargas. Es decir, no solo es determinar si están ahí y cómo se llaman, sino y dónde está todo el marco legal que tendría que estar sujeto a lo que este tipo de proyectos tendrían que estar sujetos. Claro. Y ahora, por otro lado, es bien importante resaltar esto. Estos pozos y todo lo que estamos hablando ahorita son pozos que ya estaban ahí antes de la reforma energética. Y en algunos casos exploratorios, en otros casos para producción, pero todo esto estaba ya ahí antes. Y a lo que nos estamos enfrentando y el por qué es tan trascendente tocar todos estos temas de consulta y de acceso a la información, y no es para aclarar el misterio de los 900 pozos, sino eso es lo que nos habla de cómo es el contexto en el que estamos, el contexto en el que se dio esta reforma energética, y que las prácticas continuarán iguales o bastante peores, y eso es lo preocupante. Y caso concreto es lo que ha estado ocurriendo con la propia información de la ubicación de los bloques de ronda 0 y de ronda 1. Ronda 0 y ronda 1 es la forma como se le ha llamado dentro de la reforma energética a grandes áreas de terreno en el mar o en la tierra que se entregan a particulares, a empresas nacionales o extranjeras o a petróleos mexicanos para la exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Qué ha pasado con estas áreas? Que estos sí ya son ahora con la reforma energética. Bueno, la ubicación precisa de los bloques de ronda 0 están actualmente reservados, arguyendo cuestiones de seguridad nacional, aun y cuando estos son bloques gigantescos que pueden abarcar, por ejemplo, el 50% del estado de Tabasco. Son bloques de alrededor de 300.000 hectáreas, y conocer las 4 coordenadas, las 5 coordenadas que delimiten este polígono, se dice que es de seguridad nacional. Y aquí no estamos hablando ni de las cuentas, ni de la ubicación de la infraestructura petrolera de mayor seguridad. Estamos hablando de un gran bloque de licitación. Y esto pues es bastante preocupante, porque si a la par que no se le ha consultado a los pueblos, a los dueños de la tierra, sobre el tipo de técnica, sobre si es fracking, sobre el qué está ocurriendo, mucho menos se les ha ni siquiera informado que sus tierras van a ser sujetas a ocupación temporal. Entonces ahí es donde tenemos, ahora bueno, justo se publicó el llamado Plan Quinquenal de la Secretaría de Energía, donde básicamente es el que va a ocurrir en términos de hidrocarburos del 2015 de este año al 2019, y ahí están definidas las rondas, bueno, o hay una propuesta de definición de ronda 1, 2, 3 y 4. Y estas rondas, más la ronda 0 que está reservada por supuesta seguridad nacional. Y en estas rondas, en el ámbito terrestre, es el 7.4% del territorio nacional lo que lo que va a estar sujeto a esta figura de ocupación temporal. Eso es alarmante. Claro. Para hablar más del tema, vamos a un corte y regresamos.
Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación. Antes de continuar con nuestros panelistas, me gustaría que nos acompañara a escuchar una tercera cápsula que nos habla sobre los impactos sociales y ambientales del fracking. La organización Alianza Mexicana contra el Fracking documenta los impactos causados por esta técnica de extracción, los cuales son: disminución de disponibilidad del agua. La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua. Contaminación de las fuentes de agua. En Estados Unidos existen más de 1,000 casos documentados de contaminación de fuentes de agua relacionados con el uso de la fracturación hidráulica. Se han identificado 750 tipos diferentes de productos químicos en los fluidos de fracturación analizados, entre ellos sustancias de gran toxicidad como el metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y sileno. Impacto sobre la salud. Los expertos señalan que al menos el 25% de las sustancias utilizadas en las distintas mezclas de perforación pueden causar cáncer y mutaciones, 37% afectar al sistema endocrino, 40% provocar alergias y 50% dañar el sistema nervioso. Emisiones de gases y su contribución al calentamiento global. 90% de las emisiones en el proceso de obtención de gas es metano, aunque también se emite dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Aunque la quema del gas natural emite menos dióxido de carbono que otros hidrocarburos, el proceso completo de su explotación contribuye en mayor medida a la aceleración del cambio climático, debido a las fugas de metano producidas durante su extracción. La organización hace énfasis en que debido al deterioro ambiental que provoca, la explotación de gas de lutitas es incompatible con otras actividades económicas como la ganadería, la agricultura y el turismo. Eduardo Arturo Valdés Richaud, del Frente Amplio Ambientalista de Nuevo León, relata lo que ocurre en el estado. Ahorita lo estamos enfocando más al fracking por ser de mayor urgencia y más nocivo, más pernicioso a corto plazo. Ya se detectaron algunos pozos, tengo entendido. Sí, en Nuevo León ya hay varios, hay más de cerca de 180 por ahí. En la zona que va conurbada de Monterrey, digamos la zona periférica de la zona metropolitana de Monterrey, hacia el norte y hacia el oriente de Monterrey, hacia Reynosa, en los Ramones, General Bravo, China, Anáhuac, en varios municipios de ahí del norte. ¿Desde cuándo se vienen haciendo estos proyectos o desde cuándo se dieron cuenta ustedes que existían? Mira, como hay mucha reserva del gobierno y hay ocultamiento deliberado de información, es difícil. Lo que nos habíamos dado cuenta por oídas, porque han contado, porque surgieron los sismos en Nuevo León asociado al fracking. Por más que el gobierno lo niegue, pues ya se ha descubierto científicamente que sí tiene que ver el fracking con los sismos. Este año sobre todo empezaron a llevar tuberías, infraestructura y todo eso, camiones a poblados como Anáhuac, por ejemplo, donde se habló de en 2 días más de 100 viajes de estructuras para hacer las torres, y ya tenían más de una semana de estar pasando. El año pasado ya se sabía y se habían visto ya instalaciones de fracking, por ejemplo en General Bravo, con esa técnica, porque coincide con los sismos y además por el tipo de estructura que es algo diferente a la extracción de gas convencional. El fracking pues es de gas no convencional, ¿verdad?
Las personas que están involucradas en la defensa, por ejemplo, de algunos ejidos de Anáhuac, a los cuales ya se les quitó el agua, de algunos ejidos, Nuevo Rodríguez, Nuevo Camarón y Nuevo Anáhuac, ya los canales de riego están secos, las bocatomas, todo ello. Esto se hablan gente que está en la defensa jurídica de ellos, que la gente no se mueve, ¿no? Que nada más están esperando la cuestión jurídica, pero no se mueven, así como políticamente, porque esto ya requiere una movilización social, política, ¿no? Más allá de lo jurídico, ¿no? Acompañando incluso a lo jurídico. Disminución de la disponibilidad de agua, contaminación, impactos a la salud. Incluso se ha hablado de que el fracking genera sismos. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? ¿No se supone que son técnicas que atraen el progreso y el desarrollo de las comunidades? Bueno, el argumento que ha utilizado el gobierno federal para decir eso, sobre todo, más que nada, de que el fracking es necesario porque necesitamos modificar nuestra matriz energética hacia energías más limpias, ¿no? Dicen ellos que a través de esta técnica vamos a poder disponer de cantidades volúmenes más grandes de gas natural, o gas metano, pues, para poder utilizarlo en nuestras plantas de ciclo combinado. Es totalmente cierto que la combustión del metano produce menos emisiones que la combustión de cualquier otro hidrocarburo. Eso que no quepa la menor duda, pues. El problema es el siguiente: en el proceso de extracción del fracking, del metano, se presentan fugas a lo largo de todo el proceso, ¿no? Desde el momento que se hace la fractura, cuando se libera el metano desde el subsuelo, pues, va viajando, como siendo un gas, siendo bastante ligero, viaja hacia la superficie, encuentra su camino entre, digamos, las capas arenosas y arcillosas de la tierra, a través de las grietas en la roca. Poco a poco va encontrando su camino hasta que llega a la superficie y se va precisamente a la atmósfera. Ahí hay un primer punto de fuga. Otro punto de fuga es en la boca del pozo. Otro punto de fuga es los tanques de almacenamiento, las pipas en que se traslada, las refinerías, hasta llegar las plantas compresoras y lo que es ya el punto en el momento que se mete a las plantas de ciclo combinado. Pues en todo este proceso hay fugas. Se ha calculado que en la industria del fracking, por lo menos en Estados Unidos, la totalidad de las fugas arrojan un nivel de metano, un volumen de metano lo suficientemente grande como para considerar que en términos de calentamiento climático valdría más la pena realizar un proceso de extracción y quema de carbón para la generación de electricidad que el del fracking. ¿Esto por qué lo mencionan? Porque la partícula de metano tiene un efecto 21 veces superior a una partícula de dióxido de carbono en términos de calentamiento global una vez que llega a la atmósfera alta, pues. Entonces, aquí se revierte el principal argumento del gobierno y de las empresas a favor de esta técnica para precisamente alimentar la matriz de plantas de ciclo combinado, que ha sido la gran apuesta del gobierno federal en términos de generación de electricidad. Desde Calderón hasta el día de hoy, con Peña Nieto, se ha hecho un esfuerzo bastante pesado por poner plantas de ciclo combinado en el país, y la idea es, esas plantas actualmente se mantienen de la importación de gas natural. La idea es que a través del fracking se evite pues esas importaciones, ¿no? Claro, Manuel, nos comentabas sobre la contaminación que hay a través de esta técnica de los mantos acuíferos. Correcto. Las fugas que se presentan hacia la atmósfera y también en el subsuelo. Y en el subsuelo, ya sea en la propia perforación del pozo, tiene fugas. Y aquí son todos los químicos que se inyectan, que por cierto no lo hemos mencionado aquí, pero la combinación, el cóctel químico que se introduce al subsuelo es un cóctel que está patentado, está protegido por una patente, de tal manera que no se conoce públicamente la fórmula exacta. Desde luego se sabe qué químicos son y en qué porcentajes y más o menos, pero cada empresa tiene esto patentado, de tal manera que bajo ese argumento no se hace público y se omite
en las informaciones que se dan y demás, diciendo que es una patente industrial. Pero en estos químicos que se inyectan y que salen durante las fugas que ocurren en 5 de cada 20 pozos, nada más al momento de la perforación, pues se va hacia el agua, que puede estar superficial o puede estar subterránea. Y esta agua, cuando hablamos de los mantos acuíferos, del manto freático, hay que recordar que no es nada más el agua de los manantiales de ahí alrededor, que no sería poca cosa, sino que el agua es un flujo. Los acuíferos no es que solo se contamina aquí y por acá, sino los acuíferos no son una cubeta de agua enterrada en la tierra. El acuífero es el agua que está fluyendo, que está corriendo subterráneamente, y que puede salir. Todos estos químicos pueden estar contaminando no solo alrededor del pozo, sino 3 cuencas abajo, un municipio después. Vaya, la contaminación no se limita al entorno. Entonces, quien es afectado, hemos hablado de las afectaciones territoriales como la ocupación temporal, pero cuando hablamos de la afectación ambiental, es mucho más extensa, ¿no? Por esta simple razón, estamos contaminando el agua, entre 9 y 29 millones de litros contaminados que inyectamos al subsuelo. ¿A dónde se van y con qué regulación? Hay que recordar también el proceso, no solo la construcción y la operación, sino también el cierre y abandono. ¿Qué pasa cuando la empresa se va? Mientras están las escuelas, mientras está la cancha, mientras está todo esto, porque la empresa está ahí y puede conquistar a algunos en algunos lugares, en algunas comunidades, a otros desde luego no. Pero independientemente de eso, ¿qué sucede cuando la empresa se va? Cuando el pozo cierra. ¿Y dónde cuando quedan? Se agotaron los recursos, ¿no? O cuando ya no es rentable seguirlos extrayendo y es mejor ir a otro lado. En ese momento de abandono, de cierre y abandono, ¿con qué regulación contamos en México? Y lo vemos clarísimo. ¿Qué pasa con la supuesta regulación en la minería? Y tenemos todos los derrames. Y eso incluso en minas con pozos de lixiviados que están activas. Pero ahora imagínate toda la minería que ya cerró y que dejan ahí todo abandonado, ¿no? Lo mismo sucede con los pozos. Y la regulación que enfrentamos con nuestro sistema de procuración de justicia ambiental, pues es muy deficiente. Entonces, ¿qué garantías tenemos de lo que va a ocurrir tras el cierre y abandono? Claro, y no estamos muy alejados de la contaminación, ¿no? Porque comentabas, Manuel, podría parecer regional, pero se va expandiendo todo el contaminante, ¿no? Claro, los flujos de agua pueden ser de algunas decenas a centenas o miles de kilómetros, y es muy amplio. En la cápsula, Eduardo Arturo Valdés Richaud, del Frente Amplio Ambientalista de Nuevo León, hablaba sobre efectos de sismos. ¿Esto puede ocurrir? Bueno, para ser totalmente sinceros, se ha hablado de la vinculación de ciertos sismos que se han presentado en Nuevo León y Coahuila con actividades de fractura hidráulica. Nosotros todavía no tenemos evidencia contundente que nos indique que este fenómeno provocó lo otro. Sin embargo, lo que sí corresponde aquí es esta duda debería llevar al gobierno a realizar las investigaciones correspondientes para que le dé certeza a la población sobre si estos sismos fueron antropogénicos o no. O sea, esto es de origen generados por la actividad humana. Ahora bien, de que hay un vínculo de la actividad de explotación de fracking con sismos, eso sí es completamente cierto. No es tanto la misma perforación, la fractura hidráulica la que genera los sismos, porque el movimiento telúrico de fracturar la roca, sobre todo a tantos kilómetros de profundidad, lo que provoca más bien es puede llegar a provocar un movimiento de menos de 3 grados Richter, lo cual es imperceptible para el ser humano en la superficie y no provoca daños. Lo que sucede es lo siguiente, y está vinculado con lo que mencionaba ahorita Manuel. Toda esa agua contaminada que se inyecta al subsuelo, ¿qué se hace después con ella? No existe la posibilidad de tratarla, porque las plantas de tratamiento que tenemos nosotros sirven para retirar heces fecales y detergentes del agua. Lo que se ha hecho ahorita es colocarla en unas presas a la intemperie al lado de los pozos. Esto es una práctica común en Estados Unidos, lo cual tiene muchísimos riesgos ambientales, ya lo mencionaba Manuel, derrames siendo uno de ellos y filtraciones otro. Pero al final de cuentas, cuando se llenan estas presas,
no hay qué hacer con toda esa agua contaminada. Y la solución que ha encontrado la industria es tal cual, o sea, vamos a esconderla abajo del tapete, barrámosla abajo del tapete y deshagámonos del problema, ¿no? Si no podemos tratar esta contaminación, ¿por qué no utilizamos uno de estos pozos, lo perforamos todavía más profundo, de 6 a 8 kilómetros de profundidad, y ahí el agua de centenares de presas de residuos se inyecta en un solo punto al subsuelo, y estos pozos de inyección, en Pemex se les ha llamado pozos letrina, porque eso es justo lo que hacen, o sea, ahí se va toda el agua y se busca nada más desaparecer el problema. Y pues toda esta agua se pierde del ciclo del agua permanentemente, es agua que nunca vuelve a la superficie, por lo menos no en esta era geológica. Ya estando ahí en el subsuelo, hay ciertos riesgos. Digamos, la Tierra al final de cuentas se encuentra fragmentada en diferentes placas, y en cada conjuntura de placas pues hay una falla. El hecho de que una región no experimente sismos, como sucede en el medio oeste de Estados Unidos o como sucede en Nuevo León y Coahuila, no quiere decir que no haya fallas en el subsuelo. Lo que quiere decir es que estas fallas, pues digamos que, por decirlo en términos muy coloquiales, están muy bien acomodadas de tal forma que no presentan movimientos telúricos o temblores. Ahora, si en ese punto, a tantos kilómetros de profundidad, se inyecta un volumen descomunal de agua, independientemente de que sea agua contaminada o no, pero aquí en este caso es agua contaminada, lo que puede generar es lubricar la falla de tal forma que en un momento dado pues se presente un movimiento, y ese desacomodo provoca que de ahí en adelante pues esa falla pues ya esté activa, porque pues está buscando de nuevo volverse a acomodar. ¿Y eso qué genera? Pues en la superficie puede generar un sismo bastante fuerte, no fuerte estilo placa de cocos en el estado de Guerrero o los que sentimos aquí en la Ciudad de México, pero sí puede tener una magnitud. Bueno, se han registrado de estos sismos antropogénicos en Estados Unidos, los que se tiene que registro, pues van de 3 grados Richter a 5.7 grados Richter, que es el caso de la población de Youngstown en Ohio. ¿Por qué se detectó que eran sismos antropogénicos? Pues porque académicos estadounidenses empezaron a detectar una alta correlación entre dónde se localizaban los epicentros de estos sismos y la localización de los pozos de inyección. Entonces, ese fenómeno no se ha estudiado aquí en México, se tiene que empezar a estudiar y sobre todo traer esa evidencia de la explotación en Estados Unidos para saber, digamos, qué riesgos corre la población en los alrededores de estos campos de fracking. Un círculo vicioso en torno al fracking y a lo que está ocurriendo con la perforación de pozos en México, más de 900 ya detectados, o según informan las autoridades de Pemex. Agradezco que hayan participado con nosotros en este programa. Desafortunadamente ya se está terminando y es un tema que da para mucho, ¿no? Que está relacionado con la ley de aguas o con la ley Korenfeld que quedó pendiente o que está en la congeladora, y pues que tiene un impacto social del que hay que estar al pendiente, ¿no? y ambiental. Agradezco mucho nuevamente que hayan estado con nosotros. Un último comentario, Manuel. Y pues, ojo, y como sociedad tenemos que estar pendientes y presionar en cuestiones de transparencia, de información, dónde, cómo, cuánto, y el gobierno tiene que rendir cuentas. Está la Alianza por el Gobierno Abierto, están los compromisos que el gobierno ha establecido y que a la fecha seguimos esperando que los cumpla. Un último comentario. Sí, y sobre todo el mensaje más importante de parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking, por todas las razones expuestas aquí, es por esa razón que buscamos que se prohíba esta técnica en México y que no entre a los territorios de la gente que está amenazada. Claro. Agradecemos también a usted que se haya sintonizado con nosotros a través de netchannel.tv. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Gracias.